No he comenzado a grabar. Ahora sí. Ya. Entonces, vamos a hablar sobre esto, la domesticación de los animales y plantas como factores de la sedentarización. ¿Ya? Para tener claro esto, ustedes tienen que entender que la sedentarización forma parte del proceso del neolítico, ¿ya? No del paleolítico. En el neolítico comienza este proceso de sedentarización y empieza con la ganadería, no con la agricultura. Sí, ahí está bien. Empieza con la ganadería y no con la agricultura. Pero va a ser la agricultura el pilar fundamental de el comienzo de las primeras civilizaciones. Igual, muchas veces cuando se habla acerca de antes de Cristo y después de Cristo, se cree que esta fecha marca el inicio de la historia de la prehistoria, lo cual es absolutamente erróneo, ¿sí? Nosotros tenemos este calendario principalmente porque tenemos el calendario romano, el cual predominó los primeros años de la existencia de la humanidad, y por eso nosotros dividimos las fechas en antes de Cristo y después de Cristo, más que nada por eso. Pero si tuviéramos que hablar de cuándo comienza la historia y con qué hecho comienza la historia, yo me atrevería a decir principalmente que es la invención de la escritura, ¿ya? Mister, una pregunta. ¿Sí? Que tengo la duda, siempre me he preguntado lo mismo y nunca he preguntado que ¿cómo se creó el calendario que nosotros tenemos hoy en día, así como lunes, martes, miércoles, jueves, Fue viernes, el, sábado, domingo, y después se repite de nuevo, y después se repite de nuevo? fue el emperador Augusto, ¿ya? Y el emperador Augusto hizo este calendario en función de César Augusto, para ser exactos, y hizo este calendario en función de el descanso, los ciclos de la Tierra, en la astronomía, prácticamente. Y de hecho vamos a hablar de astronomía un poco más adelante con esta materia que estamos viendo. Pero este tipo, ¿cierto? Se fijó en los cambios de la astronomía y calculó aproximadamente, ¿cierto? Los días, en verdad los calculó súper exacto, el giro que da la vuelta al Sol, ¿cierto? Y también las estaciones del año. Entonces el tipo hizo en función de eso, hizo enero, hizo febrero, hizo marzo, abril, mayo, junio, julio, y también en función de eso también hizo los días de la semana. Hizo los días para que fueran en función de que de lunes a viernes, por ejemplo, se pudiera trabajar, perdón, de lunes a sábado se trabajara, ¿cierto? Y el domingo hubiera un descanso. Y por eso el domingo, no me acuerdo por qué se llamaba, pero todo tiene su justificación en la iglesia y en la religión, principalmente, ¿ya? Entonces, el calendario está hecho en base a la astronomía, pero la astronomía también está hecha en base a la religión, y por lo tanto cada uno se desprende de cada uno, ¿sí? Pero como lo hizo César Augusto, básicamente fijándose en los ciclos naturales, en verano, en invierno, en primavera y en otoño, dijo más o menos hay como 4 estaciones del año, ¿cierto? Más o menos tenemos estos años, más o menos tenemos esta vuelta al sol. Entonces, sé que igual el tipo para haber hecho este calendario que predomina, ¿cierto?, hasta nuestros días. Súper interesante ese tema, pero lo vamos a ver con Grecia y Roma. Creo que Grecia y Roma les toca el segundo semestre, si la memoria no me falla. Pero lo vamos a ver, Carlos, así que tranquilo, tú tranquilo. Pero bueno, Estamos cerca. volviendo con este tema igual, el proceso de desarrollo agrícola comenzó de manera generalizada en todas partes del continente, pero fue primero en Medio Oriente, específicamente desde la fértil Media Luna hasta la que fue transmitida a través del mar Mediterráneo. Tenemos que recordar, y esto quiero que se les quede bien pegado en la memoria, que los tres pilares de la agricultura son el centeno, el trigo y la cebada, ¿ya? Estos cereales se dan principalmente en los meridianos de la zona centro del mundo. Si por ejemplo, recordemos que el globo terráqueo, ¿cierto?, está compuesto de paralelas y está compuesto de meridianos, ¿ya? Y los meridianos son las líneas horizontales. Y si uno se va a las partes como del centro, ¿cierto?, de las líneas horizontales, vamos a ver que hay un clima que se reproduce tanto en América del Sur, o sea, perdón, tanto en América como en Europa, como en Asia y como en África. En Oceanía no, porque está más bajito. Entonces, en las costas del mar Mediterráneo, en los planicies de Indochina, en Centroamérica, al norte de América del Sur, al final de la costa asiática, ¿cierto?, a orilla del Océano Pacífico, se crearon las primeras indicios de las primeras civilizaciones. Súper importante que recuerden eso, chicos, súper importante, porque van a ser estos primeros asentamientos humanos que se alimentaban principalmente de centeno, trigo y cebada. Bueno, en el caso de la parte extrema de Asia era el arroz principalmente el que primaba, y en el caso de América eran las judeas, el maíz y la calabaza lo que primaba, pero en la parte de Europa, ¿cierto?, en Indochina, trigo, cebada y centeno. Súper importante, porque estas van a componer la alimentación de estas primeras civilizaciones, las cuales van a poder incrementar, van a poder generar excedentes, y con estos excedentes van a poder crecer su calidad Oye, de vida, y va a crecer también la población, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces, eh, igual es súper importante, a mí me causa mucha curiosidad, suele pasar con China, que muchas veces desestimamos que China tiene una historia de hace más de 70.000 años antes de Cristo, o sea que estamos hablando que ellos en el Paleolítico ya eran capaces de
tener a la población de alguna manera con gente. Entonces, muchas veces suele pasar que como nosotros fuimos occidentalizados, fuimos conquistados por Europa, ¿cierto? Entendemos la historia como prácticamente lo que nos trae de Europa, ¿cierto? Entonces, a veces nos cuesta mucho, porque, bueno, China tiene un idioma completamente diferente, cuesta mucho transcribir la historia de China hacia el inglés y luego posteriormente hacia el español. Entonces, por lo tanto, muchas veces nos llega muy poca información sobre China. Pero yo igual considero súper importante destacar que la cultura china tiene muchos más años que la cultura mesopotámica, que la cultura egipcia, que la cultura fenicia, tiene muchos más años, 70.000 años de historia, prácticamente en el Paleolítico. Los tipos eran Homo erectus o Homo habilis y ya estaban escribiendo historia. Entonces, lo considero admirable y mínimo mencionable, ¿cierto? Entonces, eso. Bien, los orígenes de la agricultura. El descubrimiento por parte de los humanos de que distintas especies podían ser domesticadas y utilizadas para su propio beneficio fue el paso crucial donde la agricultura obliga al hombre a cuidar los cultivos, vinculándose con la tierra, estableciéndose una residencia permanente. Este proceso será vital, pero necesitará mayores saberes y conocimientos en los grupos humanos, puesto que debieron, por medio del conocimiento astrológico, tuvieron que establecer el movimiento del sol y el conocimiento sobre las estaciones que permitirá establecer los periodos de siembra y cosecha. Súper importante, ¿cierto? A pesar de que César Augusto fue el primero en crear un calendario, ¿cierto? Ya en el Neolítico, nuestros antepasados ya estaban calculando, ¿cierto? Más o menos cuándo era mejor tirar la siembra. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo siembro en invierno y cosecho en verano? Obviamente, producto del verano, la siembra no va a crecer mucho, entonces no voy a tener mucho excedente, no voy a tener para alimentar a toda la población y voy a generar crisis en las civilizaciones. Por lo tanto, era mucho mejor sembrar en invierno, ¿cierto? Porque así las lluvias alimentaban estos campos de trigo, de cereal y centeno, y crecían abundantemente, ¿cierto? Y en el verano cosechaban, ¿cierto? Sacaban todas estas cosas de la tierra y tenían excedente para alimentar a la población durante mucho más tiempo. Entonces, por lo tanto, el ser humano tuvo que empezar a calcular eso. Y darse cuenta de esos chicos no es algo menor. Para nosotros quizás suena súper obvio las estaciones del invierno y del verano y de la primavera y del otoño, pero para ellos no era tan obvio porque había que descubrirlo. Y que lo hayan descubierto y que hayan aprovechado eso para poder sembrar, lo considero algo más o menos valorable, ¿cierto? Ya estamos hablando de gente Homo sapiens sapiens, gente igual que nosotros, pero que aún no tiene desarrollada la especialización. Por lo tanto, súper importante que que la gente se haya dado cuenta de eso, de la siembra y de la cosecha, ¿sí? De qué periodos eran mejores para poder sembrar y para poder cosechar. Al final de cuentas, eso también le serviría a César Augusto para poder hacer el horario, o sea, perdón, hacer el calendario. ¿Sí? ¿Viste ¿Dudas? ¿Sí? que en la serie que yo me estoy viendo Ujú. viajaron al pasado? ¿Ya? Entonces están como haciendo todo el camino de todos los Homo sapiens. ¿Sí? ¿Y cómo se llama la serie? Karmaland. ¿Carmalan? Karmaland. Ah, imagino, Es la serie de los youtubers. es que sí, es que me imagino que Minecraft tiene muchas posibilidades para poder hacer esas cosas, po, de Sí, poder hermano, implementar de sistemas Mister, de es que siembra, es como, sistemas de regadío. es que Ujú. Mister, Ujú. Minecraft ya es De como, todo. Es como ya la Minecraft vida ya real. es como empezar como en el periodo del Paleolítico, que empieza desde Claro, cero. Claro, claro, exacto. claro. Entonces Ahí sí, ¿no, están. Mitch? Voy a, voy, Mister, voy- estuvo voy a muy echarle bueno una el ojeada. comercial que puso, estuvo muy bueno el comercial que pusieron y ¿Les dio risa? Nada, eso pasó, ¿cierto? Pero ¿Qué era pasó? chistoso, ¿cierto? Eh, Pero eso, mira, voy a echarle un ojo a Karmaland, porque sí, yo no soy, o sea, conozco Minecraft, conozco que es muy bueno el juego, pero genial igual que hayan hecho eso. Ya, chicos, entonces Ujú. seguimos. Eh, Las tenemos, directas de... tenemos que recordar que las primeras siembras eran el trigo, la cebada y el centeno, pero esto después fue evolucionando, y ya en el 4000 a.C. tenemos a gente sembrando arvejas, lentejas y guisantes, lo cual lo considero súper memorable. Porque muchas veces se dice que ya estamos en una época que estamos a la puerta de la civilización inteligente, ¿cierto? La inteligencia artificial, los robots, como que ya no queda nada de la prehistoria. Y mentira, por cierto, porque quedan alimentos de la prehistoria. Tenemos las lentejas, los guisantes, las arvejas, ¿cierto? Que eran semillas que comían nuestros antepasados. Se podría decir la que estamos... carne. La carne también, ¿cierto? ¿Se podría decir que estamos comiendo alimentos de hace más de 7000 años? Sí, no, obviamente no son los mismos, porque van evolucionando, ¿cierto? El ciclo de la vida sigue. Pero es lo mismo, lo cual
nos hace también tener un poco una conexión con lo humano que podían ser ellos en esa época. Súper interesante, la verdad. Pero Mientras yo bueno, antes no me creía que éramos monos, yo no sé qué ujú. creía. De hecho, con las cuestiones de religión, yo estaba empezando a creerme más lo de Dani y Eva. Bueno, la verdad es absolutamente Lo de respetable. Dani y Eva. La verdad que la... Pero Ujú. yo dudaba de que éramos monos, pero igual la lleva lógica porque, o sea, es evolución, el cerebro Es que es va como no son como teorías, ¿no? tomando conocimiento y cosas. Exacto, van generando conocimiento y también la inteligencia va aumentando. Chicos, yo creo que ustedes, si ustedes me hubieran visto a mí como yo era en séptimo básico, dirían, oye, el profe que era tonto. Y de verdad que yo a ustedes lo encuentro súper inteligentes y de verdad que lo encuentro súper... No se preocupe, nosotros también lo entendemos. Entonces, yo a ustedes Oh, lo mister, siento que es estoy seguro de que yo soy más tonto que usted cuando iba en séptimo. para Carlos, nada, chiquillos, Soy para más nada, tonto. para ¿cómo nada, para podéis nada. tener un fondo perfecto? Porque yo me pongo un fondo y parezco un fantasma. ¿Creen Depende de que la luz que se tenga. sí? Ya, pero chicos, no, después No, conversemos es eso, por eso. por favor, lo voy a silenciar. Sigamos con la clase y después conversamos, ¿ya? Ay, giré la... Ya, siguiendo. Entonces, esta es la agricultura. Sigamos con los animales, ¿ya? Lo que queda claro es que desde mucho antes que el hombre hubiera aprendido a controlar los movimientos de los animales, o sea, perdón, lo que queda claro es que el hombre, antes de poder utilizar la agricultura, ya usaba la ganadería. Y eso se debe a la lógica de que, recordemos que en el Paleolítico eran cazadores y recolectores, lo que por lo tanto tenía una relación más estrecha con los animales que con la tierra, porque por ejemplo, ya podíamos comer arbustos, podíamos comer frutas, pero tampoco podíamos diferenciar cuál era venenoso y cuál no. Entonces había mucho más de respeto, se podría decir, hacia ese tipo de alimentación. Entonces, hace unos 11.000 años, cuando las poblaciones ubicadas en el Oriente Medio comienzan a establecerse en comunidades permanentes, pero aún no agricultoras, comenzaron a guardar cabras y ovejas para utilizarlas como reservas alimenticias, dándose así el primer paso para la domesticación. El hecho de que las cabras y ovejas se reúnan en rebaños guiados por un líder y la fácil transferencia de afecto de un cordero o cabrito recién nacido facilitaron enormemente la domesticación de estos animales, ¿sí? Pero no solamente estos animales, tenemos que recordar que también las vacas, tenemos que recordar que los caballos, los bueyes, las ovejas, también formaron parte de la civilización neolítica y de la construcción de los telares, la construcción de la alimentación, la construcción de la ropa, de la vestimenta, ¿cierto? Y no solamente eso, porque tenemos que recordar que los bueyes y los caballos y las vacas son muy fuertes. Entonces y los camellos también en Medio Oriente, ¿cierto? Son muy fuertes. Entonces podemos cargar grandes cantidades de alimento como el trigo, la cebada y trigo, cebada, ¿cuál era el otro? Y el centeno. Y podemos cargar grandes cantidades de este material en los lomos de estos animales y podemos transportarlos a distintos lugares, lo cual nos permite ahorrar comida y con esto mejorar la calidad de vida. Recuerden que en el Paleolítico y en el Neolítico la cultura era principalmente sobrevivir más, tener un día más de vida, ¿cierto? Y mejorar la calidad de vida. Entonces, es súper importante utilizar a los animales no solamente como alimento, no solamente como pieles, sino también utilizar los instrumentos como transporte, medio de transporte. Entonces, súper importante. ¿Y qué trajo consigo el desarrollo de la agricultura y la ganadería? Trajo muchas cosas buenas. La facilidad de acceder permanentemente a los alimentos permitió a los grupos humanos aguardar para las temporadas de escasez y gozar de un tiempo libre para dedicarse a actividades diferentes, ¿sí? Ya no era solamente sobrevivir el día a día, sino que también empieza a existir, chicos, la especialización. Y la especialización es súper importante, amigo, porque nos va a permitir tener a nosotros Minecraft y youtubers en la actualidad viviendo y haciendo series. Entonces, es súper importante la especialización, pero en ese tiempo, obviamente, la especialización no era hacer series en YouTube, ¿cierto? Sino que la especialización era la fabricación de utensilios, de arcilla y confección de vestimentas hechas con lana animal o fibras vegetales, ¿sí? Tuvieron una especial importancia el comienzo del trabajo de los metales y la extensión del comercio a larga distancia. Súper importante. Construcción de PCs gamers de piedra. Exacto, como que no podían hacer eso, por cierto. Entonces, pero súper importante igual el trabajo de los Por metales. favor, no vuelvas a mencionar un PC gamer porque o si no yo ya me pongo histérico porque soy consciente de que nunca voy a tener un PC gamer en mi vida. Amigo, tú puedes tener todo lo que tú quieras, créeme, se puede, trabajando, de verdad. Mister, usted me recuerda a un youtuber que yo conozco. De verdad, no sé, no Sí, trato. por su Amigo, manera de actuar y su
Su físico también. ¿Te Bueno, parece? me siento halagado. Muchas gracias. Muchas gracias. Mister, sí, de verdad, el primer día yo lo encontraba con cara parecida, pero De no verdad. sabía si lo había visto alguna vez en mi vida. Diego Boom se llama el youtuber que se me hace No sé, conocido. no sé Qué en dónde lo he coincidencia, yo visto, también pero solo veo sé de que le Goboom. tenía Qué como cara coincidencia. conocida. Bueno, la verdad que sí, tengo una cara bastante La verdad parecida. es que y no solo por la cara, sino también por el fondo y su rostro que me recuerda de Goboom a sus primeros videos de cuando grababa, cuando se veía de fondo una ventana. Y la forma de actuar que tiene. Bueno, ustedes igual conocen más ese tema. Yo la verdad no me manejo mucho en los youtubers. Yo me quedé en el Rubius. La verdad que el Rubius fue el que... Es muy bueno el Rubius. También está en Yo lo veo cámara. como desde el 2012 por ahí. Sí, pues yo ya estoy más viejito. Pero chicos, siguiendo. Rubius Yo no también Entonces, está en ni cámara. veo youtuber ahora. Antes cuando era chiquitito veía al Willy Rex. ¡madre mía, Willy! Pero Ya, ya, pero chicos, siguiendo con la materia. Terminemos. Sigamos con la clase, please. Terminemos, queda poquito. El mayor tiempo libre, sumado al crecimiento de la población en los asentamientos o aldeas, produjo que la organización de la sociedad comenzara a cambiar y se pasara de las pequeñas agrupaciones basadas en el parentesco a agrupaciones más masivas y complejas, puesto que aumentó también la diversidad de labores por realizar, como también el surgimiento de grupos de poder dentro de su organización social. Esto lo vamos a ver más adelante con las civilizaciones egipcias, con los mesopotámicos, con los fenicios, con los chinos. Más adelante vamos a ver la organización social y cómo se administra una sociedad en plena civilización, ¿ya? Por ahora no es tan importante. Bien, ahora lo que me interesa, chicos, es que ustedes sepan diferenciar el paleolítico y el neolítico. Súper importante. Paleolítico significa piedra antigua, y su nombre se debe a la fabricación de una gran cantidad de utensilios con piedras. Esta etapa comienza en teoría hace 2,5 millones de años, 2,5 millones de años, con la aparición de las primeras herramientas de piedra, y finaliza con el desarrollo de la agricultura por parte del Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros. Los seres humanos vivían en clanes y bandas conformados por grupos de familias entre 25 y 100 integrantes, no más, que eran parientes sanguíneos y culturales. Además, eran nómadas, ya que se trasladaban para recolectar vegetales, frutos, pescar, cazar y recoger restos de animales muertos. Específicamente cazaban mamuts, Gente que bisontes, vive juntos, reptiles, renos, organizados. insectos, cazaban de todos los pibes. Entonces, luego de salir a cazar, utilizaban la carne como pieles para cubrir las tiendas y vestirse también. ¿Ya? Mister, Ujú. ¿dónde cree usted que vivirían los mamuts si es que hubiesen seguido existiendo? Que si hubiesen seguido en Probablemente la en partes existencia. frías, pues. Yo creo que en partes frías, porque su piel estaba ¿Se hecha imagina un como mamut en el colegio? Un mamut en el colegio. un mamut de mascota. Oh, sería increíble. Pero bueno, Yo chicos, tengo un y lobo de mascota. Está echado ahí por la ¿cómo casa. de tener un lobo, no? Qué peligroso. Imagínate un jaguar que se escapó ahí en las condas. Ya, pero bueno, chicos, vamos terminando. Voy a hacer una actividad al final y después terminamos. En el Paleolítico, hace aproximadamente 1,5 millones de años, el Homo erectus descubrió el fuego. Ya, súper importante el descubrimiento del fuego, ¿cierto? Y fue en el Paleolítico, no en el Neolítico. ¿Ya? Y entonces descubrió el fuego y desarrolló técnicas para producirlo y conservarlo. ¿Ya? El micrófono, por favor, chiquillos, vayan desactivándolo. Entonces, para producirlo y conservarlo. Y prontamente los humanos se dieron cuenta de su utilidad y por ende se esforzó en alimentarlo para mantenerlo vivo. El dominio del fuego fue un elemento muy relevante en el progreso humano, ya que permitió calentarse, cocinar, hacer más digeribles los alimentos y también asustar a los animales y también iluminarse, ¿sí? Muy importante el fuego. Por su parte, el neolítico es una palabra compuesta que significa piedra nueva y corresponde a un periodo de la humanidad en donde las herramientas de piedra se perfeccionaron y presentaron una estructura pulimentada. Esta etapa comenzó hace unos 12.000 años con el descubrimiento de la agricultura, ¿ok? A través de la comprensión de que los alimentos recolectados en los campos eran semillas que podían almacenarse, ¿sí? Además de la necesidad de almacenar, transportar y cocer los alimentos, favoreció el desarrollo de la cerámica, en donde se empezó a modelar el barro y a cocerlo a elevadas temperaturas para endurecerlo. Asimismo, se descubrió la forma de elaborar tejidos a través de la utilización de uso con el que se convertían fibras naturales, como la lana, el lino y los hilos largos, y un telar que facilitaba el trenzado de hilos para elaborar una tela. ¿Ok? Esas son las diferencias principalmente entre el paleolítico y el neolítico. Ahora la actividad que quiero hacer es, yo voy a ir mencionando ciertas características del paleolítico o del neolítico y ustedes me tienen que decir a cuál corresponde, ¿ok?
Ok. Empecemos. Aparece la agricultura y la ganadería. ¿Paleolítico o neolítico? Neolítico. Aparecían en lo de la piedra nueva, así. Ahí. ¿Ya? ¿Y la piedra nueva Neolítico. cuál era? Neolítico. Bien. Neolítico. Excelente. El hombre vivía de lo que cazaba, recolectaba y pescaba. Paleolítico. 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 Neolítico. Excelente. La agricultura convierte al hombre en sedentario, no se desplaza continuamente. Paleolítico. Neolítico. Neolítico. Bien. Paleolítico. Ah, neolítico. No, neolítico, está bien. Aprenden a criar y a domesticar animales y a cultivar la tierra. Neolítico. 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 Bien, aprenden a criar y domesticar animales y a cultivar la tierra. Eso No, es es neolítico. mi ¿Cuál es la mandarina. diferencia? Es mi mandarina. La siguiente. Usaban pieles de animales para vestirse. Paleolítico. Paleolítico. La población era escasa porque la vida de las personas era muy corta. Oh. Oh, pobrecita. Neolítico. Neolítico. Eso fue Paleolítico. mucho antes. Repito, la población era escasa porque la vida de las personas era muy corta. Oh. Paleolítico. 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 La vida era mucho más dura en el paleolítico que en el neolítico. Miteri, ¿qué era? Una duda que no me acuerdo. ¿El neolítico era antes o después? El neolítico es después. Que nunca se te olvide. El Ah. paleolítico es el principio. Y en el paleolítico tenemos al Australopithecus, al Homo habilis y al Homo erectus. Ya, ahora sí voy a responder mejor porque eso no me acordaba. Entonces, Bájate. la población era escasa. Ya. Inventa la rueda y el arado y el telar. Ya, Neolítico. Neolítico. Bien. Se organizaban en clanes que eran pequeños grupos familiares. Paleolítico. 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 Se construyen los primeros poblados. Neolítico. Se construyen los neolíticos, primeros poblados. ¿Y quiénes vivían en cuevas y cabañas? Paleolítico. Paleolítico. Estamos listos, Paleolítico, pues, porque chicos. eso fue antes. Eso Ay, fue viste primero, como que entonces, me está lo único que empezando a tenían para gustar la refugiarse historia era en las ahora. cuevas o Antes se no me hacían gustaba mucho historia. pequeñas casas. Están listos, Exacto. pues chicos, los felicito. Respondieron todas bien, excelente. Corona. No, yo no. Muy bien, muy Un bien. pollito está enfermito. Es que yo no- había una que yo había dicho que fue antes, pero yo dije paleolítico porque yo pensaba que el paleolítico era después. O sea, Es que el el David neolítico era tiene antes. coronavirus. Yo pensaba que el neolítico era- Pollo. Suele pasar eso, para que los diferencien. Neolítico es, oiga, usted, David, lo vi. Te debo uno. Uno, ¿eh? Entonces, recuerden, paleolítico es en la época la primera y neolítico es la que sigue, ¿ok? Chicos, estoy Ay. muy feliz con el resultado porque respondieron todo bien. Así que genial, perfecto. No hay... Ahora vamos a empezar ya con las civilizaciones, con las primeras civilizaciones, Fenicia, Egipto, Mesopotamia, los sumerios y los marcianos. No, mentira. ¡Ah, marcianito! Muchas veces se dice que El la marcianito ¿Existirán 100% los real, no marcianos? fake. muchas veces se dice que la Siempre me he civilización preguntado sumeria eso. tenía contacto con extraterrestres y como que te muestran imágenes de la antigua civilización sumeria, como que hay naves gigantes volando. Que Pero los en verdad- egipcios tenían relación con los Entonces sí ovnis, con los existen. alienígenas, y que los Sí, alienígenas los ¿podrían ayudaban a existir construir quizás? las mansas cuestiones. Siempre se dice eso, como que lo... ¿Sí? Una vez vi un video que mostraba un camión que iba un tipo en un auto y estaba grabando un camión gigante, obviamente un camión gigante porque llevaba una carga increíble y adivine cuál era la carga. No sé qué era. Un ovni. Un platillo. Extraterrestre. No sé. No sé, me resulta difícil creer que estamos solos en el universo, pero dado el tamaño, porque dado el tamaño del universo, por cierto, pero tener la tecnología para eso, no sé, es un tema. Es un Pero tema. era un platillo y la cuestión estaba dando vueltas. Ujú. Se veía real, yo lo veía Eran hace real. mucho tiempo. Yo lo ¿Viste? yo lo veía real porque siempre o sea, tenía era esa muy duda. difícil,